Miles de personas consumen suplementos de colágeno con el objetivo de mejorar el aspecto de su piel y la salud de sus articulaciones. No obstante, nos encontramos en una dicotomía de un grupo de profesionales que lo defienden y otro grupo que te dice que no tienen ninguna utilidad. En este video vamos a entender qué es el colágeno, qué son los suplementos de colágeno y hablaremos de lo que dice la evidencia científica respecto a esto. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte, soy médica especialista en medicina estética. Uno de los objetivos de este canal es darte toda la información necesaria para que puedas tomar las mejores decisiones para tu cuidado estético. Antes de hablar de suplementos de colágeno, es importante comprender qué es el colágeno en primer lugar. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, representa alrededor de un 30% del total de todas las proteínas de nuestro cuerpo y es fabricado por unas células llamadas fibroblastos, que ya te he hablado en otros videos, que en mi opinión son las reinas de la piel. El colágeno representa un gran porcentaje de la composición de la piel, los huesos, los músculos, los tendones, cartílagos y los vasos sanguíneos, desempeñando un papel fundamental en la estructura y soporte de estos tejidos. Imaginemos el colágeno como un pegamento que mantiene unidas todas las estructuras, los órganos y sostiene todo en su lugar. El colágeno se compone principalmente de aminoácidos, especialmente glicina, lisina, prolina e hidroxiprolina, que forman una estructura helicoidal característica. Esta estructura de triple hélice enrollada proporciona resistencia y flexibilidad a todos los tejidos donde se encuentra el colágeno. Esto lo convierte en un componente esencial para mantener íntegra la estructura de nuestro cuerpo. Dicho así, puede resultar confuso, pero en realidad es simple. Déjame explicarlo de manera sencilla. Imagina que tienes una cuerda con muchas bolitas adentro, como un rosario. Todas esas bolitas del rosario vendrían a ser los aminoácidos. Y cada cuerda llena de bolitas es lo que llamamos cadena de aminoácidos o péptidos. Ahora vamos a unir 3 de esas cuerdas, es decir, 3 cadenas de aminoácidos, y las vamos a enrollar entre sí. Esa unión de 3 cadenas de aminoácidos es lo que llamamos triple hélice de colágeno, molécula de colágeno o protocolágeno. Para obtener finalmente la estructura más importante, que sería la fibra de colágeno, necesitamos unir muchas de esas moléculas de colágeno, es decir, tendríamos que unir muchas de esas hélices triples y ahora sí podríamos decir que tenemos una fibra de colágeno. Como podrás imaginar, esa unión de tantas moléculas confiere a la fibra de colágeno gran fuerza. Es como el ejemplo de los espaguetis. Un espagueti es fácil de romper, pero si unimos un puñado de 100 espaguetis será mucho más difícil de partir. Hasta aquí espero que se vaya entendiendo. Dímelo en los comentarios para saber si estoy usando un lenguaje claro o definitivamente estoy haciendo un remolino de información. Ahora que entendemos cómo está conformado, hablemos de sus múltiples funciones. En la piel, el colágeno es responsable de su firmeza, elasticidad y aspecto juvenil, ayudando a mantener la piel hidratada y previene la formación de arrugas. En los huesos, el colágeno contribuye a su resistencia, mientras que en las articulaciones proporciona amortiguación, apoyo y ayuda a prevenir lesiones y enfermedades como la osteoartritis. En los músculos es esencial para el adecuado funcionamiento y reparación de los mismos. Y en los tendones ayuda a mantener su fuerza y resistencia, lo que es crucial para la movilidad y la estabilidad del cuerpo. Vale la pena aclarar que no existe un colágeno. Hasta ahora se han descubierto 28 tipos de colágeno. De entre todos los tipos de colágeno, los colágenos tipo 1, 2, 3, 4 y 5 representan el 90% del colágeno total del cuerpo, mientras que el resto están en una proporción menor, pero no por ello son menos importantes. Cada tipo de colágeno cumple una función específica o se asocia a otro tipo de colágeno para poder funcionar con normalidad. ¿Por qué la ciencia es tan insistente en buscar formas de reponer colágeno? Ya hemos visto la importancia que tiene el colágeno para nuestras funciones vitales. Desde el punto de vista estético, la disminución en la producción de colágeno contribuye a la pérdida de la firmeza y elasticidad de la piel, la formación de arrugas y otros signos de envejecimiento, así como la degeneración de todos los tejidos conectivos en todo el cuerpo, incluidos los ligamentos. Los ligamentos son estructuras que en la cara se encargan de mantener todo en su lugar. Existen 3 factores intrínsecos que nos hacen tener menos colágeno. Factor número 1. A medida que envejecemos, la producción de colágeno en el cuerpo tiende a disminuir, específicamente a partir de los 25 o 30 años, y esta disminución se va acelerando con el tiempo. Se calcula que para los 40 años nuestro organismo produce la mitad del colágeno que producía en la adolescencia. El factor número 2.
Además de producirse en menor cantidad, el que se produce tiende a ser de menor calidad, tornándose más frágil y quebradizo. Y el factor número 3, como si todo esto fuera poco, aumenta la actividad de las enzimas que se encargan de destruir el colágeno existente. Se estima que a partir de los 30 años perdemos un 1% de colágeno cada año. Como vemos, la lucha por mantener el colágeno en calidad y en cantidad no es tarea fácil. Adicionalmente a la pérdida propia del paso del tiempo, existen 5 factores que aceleran este proceso de destrucción del colágeno en la piel y en los tejidos, como son una alimentación inadecuada, la exposición solar, el tabaquismo, la contaminación ambiental y el alcohol. Estos factores provocan estrés oxidativo y daño celular, lo que afecta negativamente la producción y la calidad del colágeno. Una dieta pobre en nutrientes esenciales para la síntesis de colágeno, como la vitamina C, la vitamina E, el zinc, los aminoácidos, puede afectar la capacidad del cuerpo para producir colágeno de manera efectiva. Del mismo modo, el estrés, la falta de sueño y el consumo excesivo de azúcares puede interferir en la producción de colágeno y promover su degradación acelerada. En resumen, el colágeno es una proteína esencial para la salud y el bienestar general del cuerpo humano, desde mantener la piel joven y saludable hasta fortalecer los huesos, músculos y articulaciones. Sus funciones son vitales para el funcionamiento óptimo del cuerpo. Por eso es importante mantener niveles adecuados de colágeno a través de una dieta equilibrada y hábitos saludables. En otro video podemos hablar de cómo mejorar la alimentación para que nuestro cuerpo pueda aumentar su producción de colágeno sin necesidad de recurrir a suplementos. Si les interesa que hablemos de este tema, me lo dejan escrito en los comentarios. Ok, ahora sí, hablemos de los suplementos de colágeno. Hay varias áreas en la salud en las que se supone que los suplementos de colágeno pueden tener un impacto positivo. Estos incluyen la mejora en la salud de la piel, incluyendo reducción de arrugas y la hidratación, apoyo en la salud de las articulaciones, aliviando el dolor y la rigidez, promoción de la salud ósea, mejorando la densidad ósea y previniendo la osteoporosis, ayuda a la salud muscular, facilitando la recuperación después del ejercicio, mejora de la salud gastrointestinal, fortaleciendo el revestimiento intestinal y mejorando las funciones digestivas. El colágeno como suplemento alimentario puede provenir de distintos orígenes: bovino, porcino, de pollo, de cáscara de huevo o de origen marino. En realidad, a nuestro cuerpo le resulta indiferente el origen. Lo que sí es cierto es que cada tipo de colágeno tiene su fuente. Por ejemplo, el bovino y porcino suelen aportar colágeno tipo 1 y tipo 3. El de pollo aporta principalmente colágeno tipo 2. En la membrana interna de la cáscara de huevo se encuentra colágeno tipo 1, 5 y 10. Y el de origen marino, que es fuente importante de los colágenos tipo 1 y 2. ¿Tomaste suplementos de colágeno alguna vez? Me encantaría conocer cuál ha sido tu experiencia. Cuéntame si has usado algún suplemento de colágeno y si tuviste beneficios al consumirlo. En el mercado existen 2 formulaciones diferentes de suplementos de colágeno: el desnaturalizado y el no desnaturalizado. El colágeno nativo o no desnaturalizado suele extraerse del esternón de pollo y tiene un procesamiento mínimo, lo que mantiene las proteínas del colágeno casi intactas. El colágeno desnaturalizado o hidrolizado es un colágeno que ha sido sometido a un proceso precisamente llamado de hidrólisis, el cual implica un procesamiento de ese colágeno a una mayor temperatura, y además se agregan enzimas y ácidos que rompen esas cadenas grandes de colágeno para convertirlos en fragmentos más pequeños, que son los que llamamos péptidos de colágeno. Respecto al colágeno nativo, se sabe que este tiene una biodisponibilidad menor al 1%, es decir, poca capacidad de ser absorbido por nuestro sistema digestivo. Por lo mismo, este tipo de colágeno no es muy recomendado. Nuestro sistema digestivo no puede absorber la proteína entera y tampoco es capaz de desnaturalizarla, es decir, no es capaz de partir esa proteína de colágeno en varios pedacitos pequeños o en péptidos. Con relación al colágeno hidrolizado, se sabe que este tipo de colágeno o este tipo de suplemento tiene una mejor biodisponibilidad, pero ese porcentaje no ha sido definido con exactitud. Lo que sí se sabe es que el intestino puede absorber con mayor facilidad los péptidos y degradarlos a aminoácidos. Entendiendo estas diferencias, podemos entender también uno de los argumentos de los detractores de los suplementos de colágeno, porque está claro que el colágeno como proteína entera no puede ser absorbido por nuestro intestino, y la presentación hidrolizada en realidad no sería colágeno, sino que son cadenas cortas de aminoácidos. Por otro lado, no existe evidencia científica que haya podido demostrar que una vez que ingerimos estos péptidos, los mismos se conviertan específicamente en colágeno. Se sabe que los tejidos pueden aprovechar estos aminoácidos para formar proteínas, pero sería
cualquier proteína, no necesariamente y específicamente será colágeno. De igual manera, no se ha podido demostrar que las proteínas formadas van a ir directamente a la piel. Nuestro organismo, en su infinita inteligencia, va a determinar dónde tiene más necesidades proteicas y va a priorizar esas estructuras. Por lo tanto, las proteínas formadas a partir del consumo de estos péptidos pueden ser destinadas a músculos, tendones u otras estructuras. Si hablamos de piel, lo que sí han dicho diversos estudios es que se ha podido evidenciar que hay una mejoría a nivel de hidratación, elasticidad y en las arrugas. No obstante, es importante aclarar que la mayoría de estos estudios tienen conflicto de interés. ¿Qué significa esto? Son estudios realizados por los mismos fabricantes de estos suplementos. Esto hace que se generen ciertas dudas en la comunidad médica. Otro punto que no se ha podido concluir científicamente es cuáles deberían ser las dosis recomendadas y cuál la frecuencia de uso. Las sugerencias dependen de quién realice el estudio y van desde los 5 hasta los 20 gramos por día, aunque la mayoría de los estudios han sido realizados con dosis entre 5 y 10 gramos diarios. No obstante, no hay claridad en cuál debería ser la dosis máxima recomendada. Lo que sí se ha podido concluir en la mayoría de los estudios es que para ver resultados, el tiempo durante el cual debemos tomar estos suplementos es de mínimo 90 días, es decir, 3 meses. Esto se traduce en que no debes esperar resultados si los tomas 1 o 2 semanas y si no eres constante en su consumo diario. Otra conclusión es que los resultados obtenidos revierten luego de 4 semanas de suspender la toma de estos suplementos. Por ahora no se ha podido llegar a una conclusión respecto a si debemos tomarlos todos los días de nuestra vida o si deberíamos tomarlo por periodos de tiempo y de descanso. Algunos estudios recomiendan tomar periodos de 3 meses sí, 3 meses no, y otros sugieren 3 meses de toma, 1 mes de descanso y reiniciar. Pero de nuevo, no hay un consenso sobre esto. Otra controversia en torno a los suplementos de colágeno es que usualmente estos están asociados a moléculas como vitamina C, ácido hialurónico, zinc, magnesio, biotina y otros. Esto hace que no sea muy claro si los beneficios son a partir de los péptidos de colágeno o de estas otras sustancias. Una de las evidencias que en mi opinión resulta ser muy valiosa es que por ahora ningún estudio ha evidenciado que haya un daño por el consumo de suplementos de colágeno, lo que nos da bastante tranquilidad a la hora de consumirlos. En conclusión, es importante tener en cuenta que las investigaciones sobre los beneficios del colágeno hidrolizado aún están en curso y se necesitan más estudios clínicos para confirmar sus efectos y determinar cuáles son las dosis adecuadas para diferentes condiciones de salud. También ten presente que la mayoría de los estudios que existen son realizados por las mismas compañías que fabrican los suplementos. Es necesario reiterar que no hay reporte de daños por el consumo moderado de suplementos de colágeno y que los casos reportados se ven a consumo excesivo y sin supervisión médica. Sin embargo, muchas personas en el mundo experimentan mejoras en la salud y bienestar al incluir colágeno hidrolizado en su régimen de suplementos. Ahora quiero aclarar que esto no es una recomendación para empezar a tomar suplementos de colágeno hidrolizado. Mi recomendación, como siempre, es que consultes con tu médico antes de comenzar cualquier suplementación. Corazón, gracias por ver el video hasta el final, espero que te haya sido útil. No olvides darle like o compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. También recuerda darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te interesa más información sobre tratamientos estéticos, puedes seguirme a través de mis otras redes sociales. Como siempre, si hay algo que no explique con claridad, me lo puedes dejar escrito en los comentarios que con gusto te respondo personalmente. Y obvio también, puedes sugerirme un tema para tratar en los próximos videos. Fue un placer preparar este contenido, nos vemos en próximos videos. Chao, chao.